Bien, el tema de hoy día es sobre la unidad número 2 y el tema principal que tenemos que revisar en esta parte de la planificación es sobre Microsoft Word. Microsoft Word, que es un programa, es una aplicación, es un software que nosotros a diario manipulamos, que a diario trabajamos en este programa. Entonces vamos a conocer un poco más de esta aplicación y vuelvo y repito como siempre. Si usted conoce de Word, manipula Word, bienvenido sea, le va a servir de práctica. Y si no lo conoce, pues va a tener que aprenderlo. Entonces, vamos a iniciar de lo más fácil, de lo más sencillo, y poco a poco vamos a ir incrementando ya el grado de dificultad para que ustedes puedan hacer sus prácticas, hacer sus actividades y las tareas que tienen que subir al aula virtual. También decirle de que desde la próxima clase, digámoslo así, vamos a iniciar con las prácticas en Word. Entonces necesito que de manera urgente todos, todas se conecten en una computadora y no en el teléfono. Se pueden conectar del teléfono para que me escuchen, pero necesito que estén en la computadora para que ustedes vayan haciendo la práctica, porque cada práctica que hagamos en clase, esa práctica usted en ese momento tiene que subirla al aula virtual. Entonces, por ejemplo, si tenemos clase viernes de 2 a 4 de la tarde, yo termino la clase, digámosles 3:45 y tienen 15, 10 minutos para que ustedes suban esa práctica al aula virtual. Entonces, clase y práctica hecha o dada en el día tiene que ser subida al aula virtual en ese momento. No va a ser para después. Por eso les digo que tienen que tener una máquina, ¿sí?, allí para que puedan trabajar. Bien, entonces, Microsoft Word no es más que un programa informático que está orientado al procesamiento de texto. Cuando ustedes escuchen hablar de un procesador de texto, se están refiriendo justamente a lo que es Microsoft Word, ¿sí? Y Microsoft Word pertenece a una empresa norteamericana llamada Microsoft. Esta empresa fue la creadora de lo que nosotros conocemos como Microsoft Office. Y el Microsoft Office no es más que en este caso un paquete ofimático como lo que dice el texto acá, ¿sí? Este paquete ofimático es lo mismo que yo diga Microsoft Office. Estas dos cosas son lo mismo, son iguales, ¿sí? Paquete ofimático o Microsoft Office es lo mismo, pertenecen a la empresa Microsoft, ¿sí? Y vuelvo y repito, Microsoft Word no es más que un programa, una aplicación, un software que le permite al usuario, en este caso a nosotros, poder realizar diferentes actividades, diferentes tareas. Básicamente, Microsoft Word lo que nos permite hacer es justamente diseñar y crear documentos. Esos documentos, una vez diseñados y creados, se guardan, se almacenan en el dispositivo principal del computador y se convierte en lo que es un archivo. ¿Cuál es la función principal de este Microsoft Word? Justamente es de procesar texto, ¿sí? Esa es la función principal del Microsoft Word, procesar texto. Entonces, cada vez que nosotros ingresemos a esta aplicación, siempre nos vamos a dar cuenta de que nosotros podemos digitar o escribir en la zona donde está la página, que está totalmente en blanco, y que allí aparece un cursor o una rayita que está parpadeando, y esa rayita significa de que está activa, está lista para que usted empiece a digitar o para que usted empiece a escribir. Siempre esa rayita nos va a indicar dónde vamos a escribir, dónde iniciamos la escritura, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros le llamamos también puntero, ¿sí? Que es el que nos indica el lugar del texto donde estamos. Básicamente, Microsoft Office es un
paquete ofimático, ¿sí?, que comprende varios programas. Este Microsoft Office contiene básicamente Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, el Access, el InfoPack, el Map, en fin, un sinnúmero de aplicaciones que tiene el Microsoft Office. Y entre ellos está justamente el que nosotros tenemos que revisar en esta unidad, el Microsoft Word. Entonces, este programa nos permite escribir y luego realizar todas las modificaciones que nosotros querramos para luego obtener un resultado en una impresora, en este caso en un papel ya impreso, lo que nosotros también a común hacemos a diario, ¿verdad? Hacer un oficio, hacer un documento e imprimirlo, o si no dejarlo guardado en el computador, en este caso en el disco duro. Existen alternativas parecidas al Microsoft Office o al Microsoft Word. Entre ellas, vamos a tener, por ejemplo, las alternativas tradicionales. Quizá ustedes no conozcan, ¿sí?, estas alternativas. Por ejemplo, el eWord, el Page, el OpenOffice, el AviWord, el KOffice, el Lotus, el Yarte, el NeoOffice. Entonces son alternativas tradicionales que son la misma, digamos, la aplicación que el Microsoft Word. Hacen lo mismo, permite hacer lo mismo. Documento, crear, diseñar documentos, ¿sí? Pero son otros programas que quizás nosotros no conocemos o desconocemos en este caso, pero realizan la misma función que el Microsoft Word. Procesar texto, crear documentos. Entonces, puede ser el caso de que usted en algún momento le toque trabajar, qué sé yo, en una empresa pública y usted se pueda encontrar con uno de estos programas. Y usted ya tiene que saber que eso de allí es como trabajar en Microsoft Word. Por ejemplo, algo que en nuestros medios sí utilizamos y que las empresas públicas, hablando de empresas del gobierno, y básicamente, por ejemplo, en la parte educativa, todos los laboratorios de informática de las unidades educativas fiscales, la mayoría no tienen instalado un Microsoft Office, no tienen instalado un Windows, ¿sí? Ellos requieren o tienen instalado en este caso, por ejemplo, como sistema operativo, tienen instalado lo que es Linux o tienen instalado lo que es Ubuntu, ¿sí? Este Linux y este Ubuntu son sistemas operativos que nosotros en clases anteriores también lo mencionamos y que son de libre acceso, ¿sí? En este caso es un sistema operativo de libre acceso, es gratuito. Pero ¿por qué yo hago mención a este sistema operativo? Porque este Linux y este Ubuntu son los dueños, digámoslo así, de este OpenOffice. Y este OpenOffice, más o menos, pues, es como la imagen que yo tengo acá, este OpenOffice. Decir OpenOffice es como que si yo dijera Microsoft Office. ¿Cuál es la diferencia? Que el Microsoft Office pertenece a Windows y el OpenOffice pertenece a Linux o, en este caso, a Ubuntu. Si en Microsoft Office yo tengo a Microsoft Word, el OpenOffice tiene lo que es el Writer, que es lo mismo. Si el Microsoft Office tiene a Excel, el OpenOffice tiene lo que es Cal, que viene de cálculo o de hoja de cálculo. Si el Microsoft Office tiene a Microsoft PowerPoint, el OpenOffice tiene a lo que es el Impress, ¿sí? Y hace lo mismo. Writer, Microsoft Word, Cal, Excel o hoja de cálculo, Impress, PowerPoint, ¿sí? Entonces, antes se lo conocía como OpenOffice. Ahora, en nuestra actualidad, digámoslo así, ya no se lo conoce como OpenOffice, sino que ahora se le está reconociendo como LibreOffice, ¿sí?
Solamente una palabrita es que cambia. En vez de decir open, ahora dice libre. ¿Por qué? Porque justamente como son programas gratuitos, libres, entonces le cambiaron la, la, la razón social, digámoslo así, en vez de que se llamen Open, ahora se llama LibreOffice. Esa sería una de las diferencias también. Entonces, estas son alternativas tradicionales como el Microsoft Word, ¿sí? Y le traigo en mención hablarle un poco de OpenOffice o de LibreOffice, porque, vuelvo y repito, puede que usted en algún momento esté trabajando para el Estado, para el gobierno, y las máquinas de esas empresas o de esas instituciones, de esas organizaciones, la mayoría trabaja con OpenOffice o LibreOffice. También pueden tener instalado el Microsoft Office, ¿sí? Pero como el Office requiere de una licencia que cuesta más o menos entre 150 a $200, más o menos así. Hay otros que la venden un poco más económica en 100, 80. Entonces, por eso el gobierno optó por trabajar con lo que es Ubuntu y lo que es con LibreOffice, porque acá no tiene que pagar absolutamente nada. Todos estos programas son gratuitos. En cambio, con Windows y con Microsoft Office tienen que pagar una licencia, ¿sí? Por eso que a veces cuando nosotros tenemos instalado el Office en nuestro computador, llega el tiempo, llega un momento de que ya la licencia caduca. Se le muestra un mensaje que dice su licencia está por expirar o su licencia ha caducado, ¿verdad? Y el Microsoft Word como que se bloquea. Usted no puede escribir, no puede hacer nada. Lo mismo pasa con el resto de aplicaciones. Entonces, es justamente por eso, porque tenemos que comprar una licencia para que nuestro Windows, para que nuestro Office sea original y ya no nos esté mostrando ese mensaje de que la licencia caduca, de que ya expiró y cosas por el estilo. Entonces, tenemos que tratar de tener bien en claro esa partecita de allí. Además de las alternativas no tradicionales, también vamos a encontrar las alternativas no tradicionales, ¿sí? Si acá teníamos las alternativas tradicionales, acá vamos a hacer mención a las no tradicionales. ¿Por qué le dicen no tradicionales? Porque no son tan usadas, ¿sí? No son tan aplicadas. Pero en la actualidad, gracias al Internet, gracias en este caso al Google, nosotros podemos trabajar en línea con lo que es las aplicaciones de Google. Y para trabajar con estas aplicaciones de Google, lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que crear un correo electrónico en la cuenta de Gmail. Si nosotros tenemos una cuenta de Gmail como correo electrónico, nosotros podemos acceder a todas las aplicaciones que son del Google. Y entre ellas vamos a tener, por ejemplo, el Google Doc. Este Google Doc es como que también nosotros trabajáramos en Microsoft Word, pero en línea, ¿sí? En ambiente web. Yo este Google Doc ya no necesito instalarlo en mi computadora. ¿Por qué? Porque está en el Internet, está en la nube, está en la web, como le querramos reconocer. Y directamente yo ingreso mi correo, ingreso las aplicaciones de Google, abro mi Google Doc y se abre, en este caso, una pantalla parecida a la de Microsoft Word. Permite escribir, permite colocar imágenes, organigramas, cambiar el estilo de letra, el tamaño, etcétera. Tienen las mismas características, las mismas opciones. Entonces, ahorita también muchas instituciones han optado por trabajar en el Google Doc, en el Google Sheet, ¿sí? Que el Google Sheet es como trabajar en Excel, por ejemplo. En lo que es Google Present para las presentaciones, ¿sí? Entonces como PowerPoint. Entonces, vuelvo y repito, el Google tiene un sinnúmero de aplicaciones que nosotros podemos utilizarlas en línea, en tiempo real. Y no tenemos la necesidad de estarla instalando en el computador. Pero estamos acostumbrados nosotros a trabajar con programas que se encuentran instalados en la máquina.
Entonces ya tenemos que irnos, como quien dice, evolucionando, ¿sí? Y dejar esos programas tradicionales que tenemos que estar instalando, y por eso que a veces la máquina se nos pone lenta por tantos programas que instalamos, y preferible trabajarlo en línea. Claro, ustedes me dirán, pero ¿y si no tengo internet? ¿Y si no tengo un correo de Gmail? Ahí sí ya le tocará trabajar con cualquier programa que se encuentre instalado ya en el computador. Y básicamente, vuelvo y repito, lo que trabajamos es con el Microsoft Office. Bien, entonces esas serían las alternativas no tradicionales. Las versiones de Windows son como las versiones del Office, ¿sí? En el Office nosotros también tenemos que destacar algo. Desde el año 95, cuando apareció lo que es el Windows 95, también apareció el Microsoft Word, y básicamente con una extensión de XP. Como cuando había el Windows XP, apareció el Word XP. Apareció el Word 2003, apareció el Word 2004, que estas tres versiones, ¿sí? Su extensión para grabar o para guardar, almacenar el documento, era de .doc. Todos los archivos que nosotros creábamos en Word en ese tiempo se grababan con esta extensión, ¿sí? Con la extensión de .doc. Este .doc es una extensión. ¿Estamos claros hasta allí? Y luego, desde el Word 2007, comenzó la actualización. No se olviden que todo el Office es actualización. No es que sale un nuevo Office, es una actualización que se le hace. Entonces, del Word 2004 surge, aparece el Word 2007, después el 2008, 2010, 2013, 2016, y en la actualidad que tenemos el Word o el Microsoft Office 2019. ¿Cuál es la diferencia? Las herramientas, su interfaz gráfica, la mejoraron, le cambiaron algunos colores, agregaron nuevas opciones, nuevas herramientas para trabajar, y también lo que corresponde a lo que es la extensión. La extensión en todo este recorrido de versiones de Word, ya la nueva versión sería .doc. Así se almacenan ahora los documentos que nosotros creamos en Microsoft Word, con esa extensión, .doc, ¿sí? Miren que solamente lo que han hecho es aumentarle una X. Entonces, del .doc se fueron al .doc. Entonces, cuando usted le pregunte con qué extensión se guardan los archivos en Microsoft Word, usted tiene que decir .doc, siempre y cuando estén en este rango, ¿sí? Pero si la pregunta dice con qué extensiones se guardaban los archivos en el Office 2003, entonces usted tiene que decir el .doc. Miren que ahí yo tengo dos preguntas, ¿sí? Yo de ahí puedo sacar dos preguntas, o puedo sacar tres, cuatro preguntas. Entonces, cuando usted va a guardar un archivo en lo que es el Word, normalmente aparece una ventana donde usted tiene que elegir cómo lo quiere guardar. Si como .docs o a su vez como .doc, ¿sí? Entonces miren que en esta parte dice documento de Word 97-2003. ¿Se ve? 2003. O sea que estamos hablando en este tiempo de aquí. ¿Cuál era la extensión? .doc. ¿Sí? Y el .doc que termina en X, estamos hablando ya desde el 2007 al 2019. Entonces, eso con lo que corresponde a la parte de extensiones. Entre las herramientas específicas, las que más nosotros utilizamos a diario, tenemos el tipo de letra, ¿sí? O en este caso, fuente. Tipo de letra, tenemos el tamaño de texto, tenemos el subíndice, el
a ver, superíndice y subíndice, disminuir tamaño de letra, aumentar tamaño de letra, cambiar de minúscula a mayúscula o tipo de oración. Tenemos lo que es el color del texto, el resaltado, el estilo de negrita, de cursiva, de subrayado y lo que es la opción de tachado. O a su vez también la opción de borrar formato. ¿Sí? Esta de aquí, todas estas opciones, nosotros las utilizamos a diario cuando estamos digitando un documento. Pero en lo que es el tipo de letra, normalmente siempre sale por predeterminado el calibrí. Pero nosotros utilizamos también lo que es el tipo de letra Arial. Y yo les recomiendo que utilicen este tipo de letra que es el más estándar, al igual que el otro que se llama Times New Roman. ¿Sí? El Times New Roman es otro tipo de letra que ustedes, en este caso, pueden aplicar. Y normalmente siempre se aplica o se utiliza más el Times New Roman. ¿Sí? Ese es el que más se anda eh, utilizando, aplicando en los documentos, en los oficios que uno hace. Pero si usted quiere darle un poquito de estilo diferente a su texto, pues ya ahí usted tiene que elegir un tipo de letra de todo lo que se muestran en este listado, usted tiene que elegir a uno de ellos. El interlineado también es una de las opciones que tenemos que aprender a aplicar. En este caso, iniciando desde la alineación. Desde la alineación tenemos 4. Alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y justificar. Tenemos lo que es la sangría para ubicar un poco más el inicio del párrafo a un costado hacia la derecha. También tenemos en este caso lo que es el espaciado, que es una opción que también tenemos que aprender a aplicarla, el anterior y el posterior. Estas anterior y posterior, en este caso es el espacio que hay entre los párrafos, ¿sí? El interlineado es el espacio que hay entre líneas. Cada vez que usted hace un cambio en el espaciado y hace un cambio en el interlineado, justamente aquí donde dice vista previa, se le va a ir mostrando el cambio que usted está realizando. El salto de página es una opción también muy importante, ¿sí? Que es el espacio que existe entre cada párrafo de contenido. En este caso, yo puedo hacer un salto de página entre la página 1 y la página 2 y dejar un espacio entre los párrafos que yo tenga. Bueno, eso lo vamos a hacer más adelante en la práctica. El diseño de página, también muy importante, aplicar márgenes, aplicar una orientación, el tamaño de la hoja y aplicar un texto en columna. Entonces, ¿dónde se encuentra eso? Se encuentra en diseño de página, lo que es configuración de página o configurar página. Los márgenes normalmente nosotros sabemos que tenemos márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho. ¿Sí? Y esos márgenes nosotros los podemos aplicar, ajustar. La orientación para colocar la hoja de forma vertical o para colocar la hoja de forma horizontal. El tamaño del papel, en este caso puede ser A4, puede ser tamaño carta, etc. Y lo que es columna es para colocar el texto en 2 columnas, ¿sí? O lo puedo aplicar en 3 columnas, pero en la misma hoja, ¿sí? Otra de las opciones también muy importante que vamos a revisar. Algo también muy sencillo, el encabezado y pie de página. El encabezado y pie de página normalmente se lo coloca en la parte superior como encabezado y la parte inferior como pie de página, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El encabezado va a ir fuera del margen de donde yo empiezo a escribir mi primer línea de texto, ¿sí? Si aquí empieza mi primera línea de texto, entonces mi encabezado va a ser acá arriba, ¿sí? Fuera de este margen. Y el pie de página, asimismo, va en la parte inferior, pero fuera de la última línea de texto donde yo ya he terminado de escribir. Entonces, el pie de página iría acá abajo. Entonces, como encabezado, yo puedo colocar el título
de la materia o la asignatura, el título, en este caso, de un tema en específico, el pie de página, puedo colocar el número de la página para que todas las páginas salgan enumeradas, ¿sí? Puedo colocar la fecha o algún texto en específico que ustedes deseen colocarlo. Entonces, normalmente, para eso utilizamos lo que es el encabezado y pie de página. Vamos también a aplicar lo que son tablas, algo muy sencillo. Entonces, en las tablas sí quiero que se quede bien claro, las tablas están conformadas por columnas y por filas, ¿sí? Columnas y filas. Columnas van de forma vertical y las filas van de forma horizontal. Y la unión de estas dos opciones van a formar lo que nosotros comúnmente conocemos como celda, ¿sí? Una celda. Y una celda no es más que un cuadrito de la tabla, por ejemplo, como lo que vemos aquí, una celda sería donde está la palabra código, por ejemplo. Esto sería una celda, ese cuadrito que está acá. Otra celda sería lo que es donde está, por ejemplo, nombre, ¿sí? Esto de aquí. Entonces, hay que ir reconociendo ya esos nombres, esas cositas en lo que corresponde a tabla. Con lo que corresponde a plantilla, también algo muy sencillo. Word permite trabajar con plantillas prediseñadas que ya están instaladas con el Office. En este caso ya vienen preinstaladas. Nosotros creo que tenemos que hacer solamente modificar, por ejemplo, el encabezado, el título, los párrafos. Si queremos cambiar una imagen, la podemos cambiar y cosas así. Entonces son plantillas que ya están preinstaladas en el Word para que nosotros la podamos usar. Y nosotros elegimos, por ejemplo, si yo elegí esta, entonces yo lo que tengo que hacer es modificarla, editarla, cambiarle el texto, los temas, las imágenes, los márgenes, el encabezado, el pie de página, etc. Entonces, muy sencillo. Otra parte muy importante que ustedes tienen que también aprender es cómo crear un índice automático. Un índice que se lo aplica, por ejemplo, cuando usted hace algunos proyectos o tesis, le dicen coloquen el índice. Y a veces hay personas que no saben hacer un índice. ¿Qué es lo que hacen a veces las personas? Lo tradicional. Colocan uno, punto y raya. Y aquí colocan, por ejemplo, introducción, ¿verdad? Introducción. Y ahí le dan punto suspensivo hasta que llega al otro lado derecho de la página y le colocan el número de página. Por ejemplo, 1. ¿Sí? Acá le colocan, por ejemplo, qué sé yo, objetivos, ¿sí? Punto suspensivo y acá le colocan en la hoja 2. Entonces, esto de forma manual ya no se lo aplica. Hay que aplicar es un índice automático o también conocido como tabla de contenido. Es algo muy sencillo también, algo muy fácil que ustedes lo van a aplicar, ¿sí? En esta parte de esta unidad. Las notas al pie es colocar un texto más o menos como lo que es un pie de página, ¿sí? Si el pie de página, esta es la última línea que yo escribí, el pie de página está aquí, fuera de ese margen de la última línea, la nota al pie puede estar aquí, alineado a la izquierda, centrado o alineado a la derecha. Pero dentro de lo que es la línea de texto de la hoja, ¿sí? Entonces, para que no se vayan a confundir, las notas al pie no es lo mismo que el pie de página. El pie de página está fuera del margen donde yo termino de escribir. Y las notas al pie está dentro de lo que es el margen de la página. Entonces son cositas que vamos nosotros a aplicar, ¿sí? Y va a quedar una tarea para ustedes para que la suban a la plataforma y que la puedan desarrollar. Entonces, algo muy sencillo, muy fácil, que yo sé que todos lo van a hacer de la forma correcta. Los diagramas, los famosos organigramas, los famosos mapas mentales, los famosos mapas conceptuales, ¿sí? Entonces, vamos también a aplicar esta parte de acá. Tenemos varias
alternativas como lista, proceso, ciclo, jerarquía, relación, matriz, pirámide, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo sí confío en ustedes y creo que sí lo han aplicado. Y entonces, llegamos a la parte final, que es el ejercicio número 1. ¿Sí? El ejercicio número 1, que este ejercicio yo se lo voy a colocar en el aula virtual para que ustedes lo puedan, en este caso, hacer, ¿sí? Y lo suban al aula virtual más luego, mañana. Bueno, ustedes saben que yo siempre la tarea la dejo desde hoy día hasta la siguiente clase. Entonces tienen una semana completita para que hagan esta actividad. ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento, por favor? Ingeniero, disculpe, Esta esa clase tarea de... está en la plataforma, ¿verdad? Perdón, Esa tarea está en la plataforma, ¿verdad? esta tarea tengo que activarla. ¿Sí? No está todavía colocada, tengo que activarla. Ok, pero todo lo que dice ahí tenemos que recoger apuntes. Todo lo que está acá, ustedes van a tener que hacerlo en Word. Todo lo que yo les voy a explicar en el ejercicio, ¿sí? Ustedes lo van a tener que replicar en Word. Por ejemplo, si dice que tienen que colocar un título, ustedes colocan, por ejemplo, digo yo, informática. Luego tienen que colocar 3 subtítulos, colocan computación, computadora, usuario, etcétera. Y tienen que aplicar el formato. Si el título dice que está de tipo letra verdana, tienen que colocar ese tipo de letra. Si dice que está en tamaño 14, tienen que colocar 14. Si dice que tiene un estilo de negrita, tienen que aplicar negrita. Si para los subtítulos dice que tiene tipo letra verdana de tamaño 12, tienen que aplicarle a los subtítulos esa parte de así. Y así ustedes tienen que ir, en este caso, aplicando el formato a cada cosa que se le está indicando. Ah, ya, Entonces, ingeniero, muchas este gracias. ejercicio yo se Esta lo dejo. clase de aquí, usted la va a subir a la plataforma. Sí, este ejercicio yo se lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan, en este caso, eh, realizar y ya cuando lo hayan terminado, lo vuelven a subir en este caso. ¿Estamos?